santuarios escondidos, lejos del bullicio de las ciudades, donde la naturaleza aún reina soberana, bosques que nunca fueron talados, ríos de aguas cristalinas que siguen su curso libre, montañas silenciosas que guardan secretos de miles de años. Prepárate para conocer los refugios más puros de nuestro planeta y tal vez también para replantearte el valor de la simplicidad y de la conexión con la Tierra. Cordillera Eystrahorn. En el extremo oriental de Islandia se alza una cadena montañosa de belleza cruda y casi mítica, la cordillera Eystrahorn, formada hace millones de años, cuando la corteza terrestre se retorcía bajo el ímpetu del fuego interior. Eystrahorn es un testimonio esculpido por la fuerza del tiempo. Sus agujas de roca negra y basáltica apuntan al cielo como dedos de gigantes dormidos, marcando la línea del horizonte con una presencia que es al mismo tiempo sagrada y salvaje. El paisaje aquí es de otro mundo. Los acantilados recortados se lanzan sobre el mar del Atlántico Norte, donde las olas chocan con violencia ancestral. Las nieblas flotan entre los valles, danzando en silencio entre las crestas afiladas, como si cargasen los susurros de tiempos olvidados. El nombre Eystrahorn significa literalmente el cuerno del este, y su silueta característica, con cumbres recortadas y ángulos agudos, explica por qué. Es un punto de referencia para navegantes desde los tiempos de los primeros colonos vikingos, que veían en estas montañas no solo peligro, sino también protección. Para quien observa de lejos, Eystrahorn parece inmóvil, pero la montaña vive. El hielo que se acumula en sus grietas en invierno se derrite lentamente en primavera, haciendo que fragmentos de roca se desprendan, cayendo por los flancos con un estruendo seco y final. Es un ciclo de destrucción y renacimiento que nunca termina. La vegetación es escasa, pero resistente. Musgos, líquenes y arbustos rastreros cubren las zonas más bajas, desafiando el frío y los vientos cortantes. Son los primeros en llegar tras cada desprendimiento de tierra, colonizando las superficies expuestas y reiniciando el lento trabajo de regeneración. En la mitología islandesa, montañas como Eystrahorn son vistas como moradas de trolls y espíritus antiguos. Se dice que por la noche, cuando la luna está llena y el viento sopla del norte, es posible escuchar cánticos bajos que resuenan entre las piedras, voces de un pasado que aún habita en estos picos. Cordillera del Pamir. En Asia Central, donde los cielos parecen más próximos a la tierra y los valles se esconden entre murallas de piedra milenarias, se alza la majestuosa cordillera del Pamir. Conocida como el techo del mundo, esta región montañosa es una de las más antiguas e imponentes formaciones geológicas del planeta. Extendiéndose por territorios de Tayikistán, Afganistán, China y Kirguistán, los Pamir son un entramado de altitudes extremas, glaciares eternos e historias humanas entrelazadas con los secretos del tiempo. Aquí, las montañas no solo dominan el paisaje, definen la existencia. La cordillera del Pamir es un nudo tectónico, un punto de encuentro entre placas continentales que, hace decenas de millones de años, colisionaron con fuerza suficiente para doblar la corteza terrestre y elevarla en picos colosales. Aquí se encuentran algunas de las montañas más altas fuera del Himalaya, como el pico Ismoil Somoni, que alcanza impresionantes 7.495 metros. Este es un territorio de extremos. Los veranos son cortos y secos, los inviernos largos y crueles. La nieve puede cubrir las aldeas durante meses, aislando comunidades enteras e imponiendo un ritmo de vida que desafía la modernidad. La supervivencia en los Pamir es un arte antiguo, moldeado por generaciones que aprendieron a escuchar el silencio de las montañas.
Pero a pesar del aislamiento, los Pamir siempre han estado conectados con el mundo. La antigua ruta de la seda cruzaba por aquí, llevando mercaderes, peregrinos y ejércitos a través de sus pasos elevados. Cada piedra, cada caverna, cada ruina guarda vestigios de lenguas perdidas, religiones olvidadas e imperios extinguidos. Geológicamente, los Pamir son un archivo profundo de la historia de la Tierra. Sus capas revelan eras en las que el océano cubría partes de Asia Central. Fósiles de organismos marinos, incrustados en rocas a miles de metros de altitud, son recuerdos silenciosos de un pasado prehistórico casi inimaginable. Y no son solo las rocas las que cuentan historias. Los glaciares que descienden por las laderas alimentan los grandes ríos de Asia Central, como el Amu Daria. Estos ríos, a su vez, son venas de vida en una región árida, sustentando ecosistemas frágiles y comunidades humanas a lo largo de miles de años. Montañas de Altai. En las profundidades de Asia Central, donde las fronteras de Rusia, China, Mongolia y Kazajistán se entrelazan en un entramado geopolítico de montañas y estepas, se alza una cordillera ancestral, las Montañas de Altai. Altai, en mongol, significa montaña de oro. Un nombre que no solo evoca la riqueza mineral de la región, sino también su importancia mística y cultural. Los pueblos nómadas que cruzaron estas tierras a lo largo de los siglos consideran Altai la cuna del mundo, el punto de origen de las civilizaciones túrquicas y mongolas. Para ellos, no es solo una cordillera, es un santuario, un lugar sagrado donde el cielo se encuentra con la tierra. El escenario que se abre ante los ojos es de una belleza abrumadora. Valles esculpidos por glaciares ancestrales, lagos cristalinos que reflejan el azul profundo del cielo, y bosques densos donde el silencio solo es roto por el llamado distante de un águila o el crujido de ramas bajo las patas de un lobo. Cada valle parece contar una historia, cada cima guarda memorias que el tiempo se ha negado a borrar. Las montañas de Altai tienen más de 1000 kilómetros de extensión, extendiéndose como raíces de piedra por 4 naciones. Su punto más alto, el monte Beluja, alcanza los 4.506 metros de altitud y está rodeado de mitos y leyendas que atraviesan generaciones. Se dice que su cúpula de hielo guarda los secretos de la humanidad y que, cuando los tiempos sean propicios, esos secretos serán revelados a los puros de corazón. Este es uno de los lugares más remotos e inexplorados del planeta. La accidentada geografía y el clima riguroso han mantenido a Altai relativamente intacto, protegiendo no solo ecosistemas raros, sino también tradiciones humanas que resisten al avance del tiempo. Pueblos indígenas como los altayanos, los tubinos y los kazajos preservan una relación íntima con la tierra, viviendo de forma sostenible, guiados por los ritmos de la naturaleza y por las enseñanzas de sus antepasados. Templo Gunung Kawi. Entre los campos de arroz verdeantes y los valles ocultos de la isla de Bali, en Indonesia, reposa uno de los lugares más enigmáticos y sagrados del sudeste asiático, el Templo Gunung Kawi. Escondido entre la vegetación tropical y las laderas del valle del río Pakerisan, este complejo milenario es una reliquia del pasado, un eco silencioso de una civilización que esculpió su fe en la piedra y su devoción en los contornos de la tierra. Gunung Kawi no es un templo cualquiera. Datado del siglo XI, durante el reinado de la dinastía Udayana, este santuario es conocido por sus impresionantes monumentos funerarios esculpidos directamente en las paredes de los acantilados. Son 10 santuarios verticales, llamados Candi, que miden hasta 8 metros de altura, gigantes de piedra que vigilan en silencio el valle que se extiende a sus pies como centinelas eternos de la memoria balinesa. Para llegar al templo, es necesario descender una larga escalinata de más de 300 peldaños
que serpentea entre palmeras, terrazas de arroz y el sonido constante del agua que fluye. Cada paso es un descenso simbólico hacia el corazón espiritual de Bali. A medida que el viajero se acerca a las orillas del río sagrado, se percibe un cambio en la atmósfera. El aire se vuelve más denso, más sagrado, más antiguo. El templo está rodeado de misterios. Se dice que los kandis fueron esculpidos en una sola noche por Kebo Iwa, un gigante mitológico dotado de fuerza sobrenatural. Aunque los registros históricos atribuyen su construcción al rey Anak Wungsu, hijo del legendario rey Udayana y de la reina Mahendradatta, las leyendas populares aún prevalecen en la memoria del pueblo. Cada kandi es un monumento funerario, posiblemente dedicado al rey y a su familia. Sin embargo, los estudiosos todavía debaten el propósito exacto de estas estructuras. ¿Serían tumbas reales? ¿Representaciones simbólicas de divinidades? ¿O quizás portales espirituales hacia otro plano de existencia? La ausencia de restos mortales e inscripciones concluyentes alimenta el misterio, dejando espacio para interpretaciones tanto religiosas como filosóficas. Valle del Amor, Turquía. En Capadocia, donde la tierra parece soñar en formas que desafiarían incluso a los dioses de la antigüedad, existe un lugar que une belleza natural, misterio geológico y un toque de poesía: el Valle del Amor. Su nombre por sí solo ya evoca curiosidad y encanto. El Valle del Amor, o Ashiklar Vadisi en turco, se extiende por kilómetros entre las formaciones rocosas de Capadocia, una región situada en la Anatolia central de Turquía. Conocida por sus fairy chimneys, o chimeneas de hadas, este paisaje único fue moldeado por erupciones volcánicas hace millones de años, seguidas por milenios de erosión causada por el viento y el agua. ¿El resultado? Un relieve que parece salido de un cuento de hadas o de otro planeta. Las formaciones que dieron nombre al valle tienen contornos fálicos inconfundibles que han inspirado tanto risas como reverencia. Pero más allá de la forma, existe la función. Estas torres naturales son monumentos esculpidos por la naturaleza, cada una obra maestra de equilibrio entre fuerza y fragilidad. Son columnas que se alzan como guardianas del silencio y de la historia, testigos de un tiempo en que la tierra aún moldeaba su rostro. Capadocia entera es un mosaico de valles, cuevas e historias. Pero el Valle del Amor posee algo singular, un atractivo visceral, una belleza que trasciende la lógica y toca el imaginario. Caminar por sus senderos es una experiencia sensorial completa. Los ojos recorren formas sinuosas, la nariz percibe el aroma de flores silvestres en verano, los oídos captan el sonido del viento, silbando entre las piedras como un antiguo canto. Durante la primavera, el valle florece. Las laderas se tiñen de tonos rosados, amarillos y lilas. Mariposas danzan entre las plantas y los pájaros construyen nidos en las grietas de las rocas. Parejas y viajeros solitarios recorren los caminos de tierra buscando no solo la belleza, sino también el silencio interior. Es un santuario natural, donde el tiempo se ralentiza y el espíritu se serena. Pero hay más que belleza en este paisaje. El Valle del Amor es también una puerta de entrada a la profunda historia de la región. Bajo los pies de los viajeros se esconden túneles subterráneos, antiguas casas excavadas en la roca y vestigios de civilizaciones que habitaron allí hace miles de años. Hititas, frigios, romanos y bizantinos dejaron sus huellas en este suelo, transformando Capadocia en uno de los mayores palimpsestos culturales del mundo. Cuevas de Batú. Un lugar donde geología milenaria se entrelaza con fe, mitología y tradición viva, creando un escenario que desafía la realidad y transporta a sus visitantes a otra dimensión del tiempo y de la existencia. Con más de 400 millones de años,
Estas cuevas nacieron de la lenta y paciente escultura del agua sobre la roca caliza. Lo que antes eran simples fisuras y erosiones se transformó a lo largo de incontables milenios en colosales salones de piedra, abismos ocultos y pasajes secretos. Pero la grandeza natural de las cuevas de Batu no se limita a su formación geológica. También albergan uno de los templos hindúes más importantes fuera de la India, dedicado al dios Murugan, símbolo de la virtud, de la juventud y de la guerra justa. La entrada principal a este universo subterráneo está marcada por una imagen imponente, una estatua dorada de 42 metros de altura que representa al propio señor Murugan. Erigida en 2006, es la mayor del mundo dedicada a esta divinidad y parece custodiar el camino que conduce a las profundidades de la fe y del misterio. A sus pies, una escalinata con 272 peldaños desafía el cuerpo y el espíritu de quienes se aventuran a subir. Cada peldaño es una etapa de purificación, una preparación para el encuentro con lo sagrado. A medida que se avanza por la escalinata, el aire se transforma. El calor húmedo de la selva tropical da paso a una brisa fresca y sombría que proviene del interior de la montaña. Monos observan a los visitantes con curiosidad y astucia, como guardianes traviesos que ponen a prueba la determinación de los peregrinos. Y al final de la subida, una abertura en la roca revela la majestuosidad de la caverna principal, la Temple Cave. La Temple Cave, o Cueva del Templo, es el corazón palpitante del complejo. Con un techo que se eleva a más de 100 metros de altura, alberga varios santuarios y altares dedicados al panteón hindú, todos consagrados al culto de Murugan. Aquí, los sonidos del mundo exterior se desvanecen. El eco de las oraciones y cánticos resuena por las paredes, como si las propias piedras rezaran al unísono con los fieles. El suelo, húmedo y sagrado, guarda las huellas de incontables pasos de devoción. Islas Raja Ampat. En el extremo occidental de Papúa Occidental surge un archipiélago que desafía todas las definiciones de belleza natural, Raja Ampat. Un nombre que en indonesio significa los cuatro reyes, pero que para muchos representa el verdadero trono de la biodiversidad marina de la Tierra. Compuesto por más de 1.500 islas, cayos y bancos de arena, el archipiélago de Raja Ampat se extiende por unos 40.000 kilómetros cuadrados. Es un tapiz vivo de formas, colores y sonidos que parecen no pertenecer al mundo real. Aquí la naturaleza opera en su frecuencia más elevada, creando un ecosistema de una complejidad casi inimaginable. Bajo la superficie cristalina de las aguas de Raja Ampat se encuentra lo que muchos científicos llaman el epicentro de la biodiversidad marina del planeta. Se estima que el 75% de todas las especies conocidas de corales habitan estas aguas. Son más de 500 tipos diferentes, formando jardines sumergidos que brillan en tonos de azul, rosa, púrpura y dorado, como si fueran obras de arte vivas en constante mutación. Junto a los corales, más de 1.500 especies de peces nadan en armonía y caos controlado. Tiburones, caballitos de mar pigmeos, mantarrayas con más de 7 metros de envergadura, tortugas centenarias y bancos de peces que se mueven como organismos únicos, formando espirales, remolinos y nubes palpitantes. Cada inmersión en las aguas de Raja Ampat es un reencuentro con el planeta en su forma más pura y esencial. Pero Raja Ampat no es solo un paraíso submarino. Sobre el mar, las islas revelan otra dimensión de belleza y diversidad. Acantilados cubiertos de densa vegetación se alzan en medio de ensenadas azul turquesa. Aves del paraíso bailan en rituales de apareamiento que inspiraron leyendas y encantaron a naturalistas durante siglos. Loros coloridos, cuscús y una infinidad de insectos endémicos
transforman el bosque en un concierto de sonidos tropicales. Estas islas son antiguas. Formadas hace millones de años, permanecieron aisladas durante largos periodos, permitiendo que la evolución siguiera sus propios caminos. El resultado es una fauna y flora únicas, muchas veces exclusivas de un único arrecife, de una única isla, de un único árbol. Montañas Tien Shan. Conocidas como las Montañas Celestiales, este coloso geológico corta las tierras de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y China como una muralla natural de piedra, hielo y viento. Su nombre, Tien Shan, proviene del chino y significa literalmente montaña del cielo. Y quizás no exista descripción más precisa. Con picos que superan los 7.000 metros de altitud, glaciares que parecen ríos de cristal y valles tan vastos que desafían la imaginación, Tien Shan es más que una cordillera. Es una presencia viva, casi divina, que moldea paisajes, climas, culturas y destinos. Formadas hace decenas de millones de años, durante el proceso de colisión entre las placas tectónicas de la India y de Eurasia, las montañas Tien Shan son primas geológicas del Himalaya. Pero a diferencia de la fama de sus hermanas del sur, permanecen envueltas en relativo misterio. Un secreto colosal escondido a plena vista. En el corazón del Tien Shan está el monte Yengish Chokusu, también conocido como Pico de la Victoria, con 7.439 metros de altura. Es el punto más alto de Kirguistán y el segundo más alto de la cadena Tien Shan. En su base, el tiempo asume un ritmo diferente. La presión del aire es baja, el silencio es absoluto y el frío implacable. Allí todo parece suspendido entre el cielo y la tierra, como si los propios dioses aún vagasen entre las crestas heladas. Lo que hace al Tien Shan verdaderamente único, sin embargo, no es solo su altura, es su diversidad. En sus laderas se encuentran desde desiertos áridos hasta praderas alpinas, desde estepas doradas hasta bosques de coníferas. Esta variedad crea hábitats para una infinidad de especies, muchas de ellas raras o amenazadas. Entre sus habitantes más ilustres está el leopardo de las nieves, un depredador esquivo y majestuoso que se mueve silenciosamente entre las piedras, casi invisible a los ojos humanos. También hay osos, íbices, águilas reales, marmotas y una flora resistente, adaptada al frío extremo y a la altitud vertiginosa. Isla Macquarie. Esta isla subantártica, situada entre Australia y la Antártida, es más que un trozo de tierra perdido en el mar. Es un escenario geológico en constante transformación, un santuario de biodiversidad y un testimonio silencioso de la fuerza de la naturaleza. La isla Macquarie pertenece a Australia y está localizada a unos 1.500 kilómetros al sudeste de Tasmania. Con apenas 34 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho, su superficie total puede parecer modesta. Sin embargo, lo que le falta en tamaño le sobra en importancia ecológica y geológica. Esta isla es la única en el planeta formada enteramente a partir de rocas de la corteza terrestre, elevadas directamente desde el fondo del océano. Una rareza geológica que le confiere un valor científico incalculable. Al caminar por las laderas frías y húmedas de la isla, es posible presenciar un espectáculo raro, el punto donde la corteza oceánica y el manto terrestre emergen a la superficie. Aquí, las fuerzas tectónicas revelan sus secretos sin necesidad de excavar kilómetros de profundidad. Estas rocas, provenientes de las profundidades, narran historias que datan de millones de años atrás, ofreciendo pistas sobre el origen de los continentes y la dinámica de nuestro planeta. Pero la isla Macquarie no impresiona solo a los geólogos, también es un paraíso para biólogos y amantes de la vida salvaje,
Sus playas están pobladas por miles de elefantes marinos del sur que llegan hasta aquí para aparearse y dar a luz. Es común ver a estos gigantes de ojos húmedos y cuerpos masivos descansando perezosamente bajo la niebla helada, indiferentes a la presencia humana. A su alrededor, pingüinos de varias especies desfilan en grupos ruidosos. El pingüino real, con su plumaje amarillo vibrante y porte erguido, domina las colonias con impresionante dignidad, mientras que los pingüinos de penacho amarillo, con sus cejas puntiagudas y comportamiento agresivo, disputan territorio en medio de gritos estridentes. Cada especie cumple un papel bien definido en este ecosistema riguroso, pero perfectamente equilibrado. Y no son solo los pingüinos los que encantan. Albatros sobrevuelan los cielos de la isla con sus alas inmensas, capaces de cruzar océanos sin esfuerzo. Estas aves, símbolos de la libertad marina, encuentran en la isla Macquarie un puerto seguro para la reproducción, lejos de la mayoría de los depredadores y de la intensa actividad humana. Monte Fitzroy. Conocido también como Cerro Fitzroy o Chaltén, este gigante granítico es un santuario de belleza bruta, misterio ancestral y desafíos extremos. Su silueta afilada corta los cielos como una daga de piedra, siendo reverenciada tanto por montañistas como por pueblos nativos desde hace siglos. Situado en la frontera entre Argentina y Chile, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, el Monte Fitzroy domina el paisaje de la provincia argentina de Santa Cruz. Con 3.405 metros de altitud, no es la montaña más alta de la cordillera de los Andes, pero es, sin duda, una de las más difíciles de escalar. Sus paredes casi verticales y las severas condiciones climáticas convierten cada intento de ascensión en una auténtica epopeya. El nombre Fitzroy fue atribuido por el explorador Francisco Pascasio Moreno, en homenaje al capitán Robert Fitzroy, comandante del navío HMS Beagle, la embarcación que llevó a Charles Darwin en su célebre viaje. Sin embargo, mucho antes de la llegada de los europeos, el pueblo tehuelche ya conocía y veneraba la montaña. Para ellos el Chaltén, que significa montaña humeante en su lengua, era una entidad sagrada. Aparentemente envuelto en humo debido a las nubes que frecuentemente lo rodean, el monte era visto como un ser vivo, imponente y espiritual. La primera ascensión registrada a la cumbre del Fitzroy tuvo lugar recién en 1952, realizada por los alpinistas franceses Lionel Terray y Guido Magnon. Desde entonces, menos de un centenar de personas han alcanzado su cima. En contraste, el monte Everest, mucho más alto, ya ha sido escalado por miles. Esta comparación revela la verdadera naturaleza del Fitzroy. No es su altura lo que intimida, sino su complejidad técnica, su aislamiento y la imprevisibilidad de su clima. Las tormentas pueden surgir en cuestión de minutos. Ráfagas de viento que superan los 100 km/h son comunes, y las temperaturas rara vez suben mucho, incluso en verano. El Fitzroy exige más que preparación física, exige respeto, paciencia y una dosis de humildad. Cada cara de la montaña cuenta una historia de intento, perseverancia y muchas veces de retirada forzada. Isla Lord Howe. En medio del vasto océano Pacífico, a más de 600 kilómetros de la costa este de Australia, surge como un fragmento de paraíso intacto la isla Lord Howe, una joya verde rodeada de aguas cristalinas, donde el tiempo parece haberse detenido y la naturaleza, en su forma más pura, marca el ritmo de la vida. Esta isla remota, con su geografía dramática y biodiversidad única, es un santuario ecológico que ha sobrevivido a las presiones del mundo moderno gracias a una rara combinación de aislamiento, preservación consciente y profundo respeto por las fuerzas naturales. La isla Lord Howe
tiene origen volcánico. Formada hace unos 7 millones de años por erupciones submarinas, es la cima visible de una antigua montaña sumergida. Su formación geológica confiere a la isla paisajes impresionantes. Picos escarpados como el Monte Gower y el Monte Lidgbeard se alzan de manera majestuosa sobre densos bosques tropicales y lagunas de aguas azul turquesa. El contraste entre los acantilados verticales y las playas de arena blanca crea una estética natural rara, casi cinematográfica. Declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, en 1982, la isla alberga una biodiversidad impresionante. Con poco más de 11 kilómetros de longitud, Lord Howe es hogar de especies de plantas y animales que no existen en ningún otro lugar del planeta. Esta característica convirtió a la isla en un verdadero laboratorio natural, despertando el interés de biólogos y conservacionistas de todo el mundo. Entre las especies endémicas más emblemáticas está la gallineta de Lord Howe, un ave rara que llegó a ser considerada extinta hasta su redescubrimiento a finales del siglo XX. Hoy, gracias a un cuidadoso programa de cría en cautiverio y reintroducción, la especie volvió a caminar libremente por la isla. Es un símbolo de resiliencia y de la capacidad humana de restaurar el equilibrio perdido. Otro habitante notable es el insecto palo de la isla Lord Howe, conocido como langosta de las palmeras. Este insecto gigante, que puede alcanzar más de 12 centímetros de longitud, también fue considerado extinto durante décadas. Sin embargo, fue hallado en un único acantilado remoto del islote Ball's Pyramid, próximo a la isla principal. Isla Keewaydin. En el corazón de la costa suroeste de Florida, escondida entre las aguas cristalinas del Golfo de México y los tranquilos pantanos del Parque Nacional de los Everglades, reposa una joya rara, intacta ante el ritmo acelerado de la modernidad: la isla Keewaydin. Este pedazo de tierra de aproximadamente 13 kilómetros de longitud es uno de los últimos refugios de naturaleza intacta en la región, donde el tiempo parece haberse detenido, y el sonido predominante es el susurro del viento entre las palmeras y el golpeteo rítmico de las olas contra la arena blanca. Poco conocida incluso entre los residentes de Florida, la isla Keewaydin es un santuario ecológico, una cápsula del tiempo preservada donde la flora y la fauna nativas prosperan lejos del alcance de la urbanización desenfrenada. No hay carreteras, no hay coches. Aquí la locomoción se hace en barcos, y el único sendero está hecho de arena y silencio. Esta ausencia de infraestructura humana no es un accidente, sino una elección deliberada, tomada por aquellos que comprendieron hace mucho tiempo que ciertos lugares deben permanecer salvajes. La historia de la isla Keewaydin es tan fascinante como su paisaje. Originalmente habitada por pueblos indígenas, especialmente los Calusa, se cree que estos nativos encontraron aquí no solo sustento, sino también significado espiritual. Siglos más tarde, a inicios del siglo XX, aventureros, escritores y naturalistas comenzaron a interesarse por la isla, atraídos por su misterio y aislamiento. Fue en este periodo cuando Keewaydin empezó a atraer visitantes que buscaban algo diferente, una experiencia de inmersión pura en la naturaleza, lejos de las convenciones de la sociedad industrial. Incluso durante los picos del desarrollo urbano de Naples y Marco Island, la isla Keewaydin resistió. Cuando los condominios de lujo y los resorts tomaron la costa, Keewaydin mantuvo su identidad salvaje. Esto se debe, en parte, a grupos conservacionistas y residentes apasionados que, durante décadas, lucharon para mantener la isla libre de explotación comercial. La isla se convirtió en un símbolo de resistencia ecológica, un recordatorio silencioso de que la naturaleza, cuando se la deja en paz, florece en toda su plenitud. Monte Denali. Día tras día, silenciosa e imponente, se alza sobre las nubes,
en el corazón de Alaska. Su presencia es tan grandiosa que parece contener el propio tiempo, siendo testigo de eras de hielo, fuego y cambio. Este es el Monte Denali, el más alto de América del Norte, un gigante natural que desafía la comprensión humana. En las profundidades de Alaska, en la cordillera que lleva su nombre, Denali se impone con una elevación de 6.190 metros sobre el nivel del mar, siendo la montaña más alta del continente, un verdadero símbolo de poder y de aislamiento geográfico. Pero su imponencia no está solo en la altitud. Desde la base hasta la cima, la montaña se eleva abruptamente del suelo, sumando cerca de 5.500 metros desde la base hasta la cumbre, una de las mayores elevaciones verticales enteramente por encima del nivel del mar. También es una de las más prominentes y aisladas del planeta. Con más de 7.450 kilómetros de aislamiento topográfico, Denali es un hito solitario y dominante en el continente, superada en prominencia únicamente por Everest y Aconcagua. Durante siglos, el pueblo Koyukon, que habita la región, reconoce y venera esta montaña como Denali, la Alta o la Grande. Ese era el nombre que resonaba en las aldeas y valles lejanos, mucho antes de que una cartografía extranjera intentara rebautizarla en honor a un presidente de los Estados Unidos. En 1896, un buscador de oro la apodó Monte McKinley, en referencia al entonces candidato presidencial. Ese nombre fue oficializado en 1917 por el gobierno federal, manteniéndose durante casi un siglo. Solo a mediados de la década de 1970, Alaska comenzó a usar el nombre original Denali, y en 2015, el gobierno federal estadounidense finalmente reconoció el cambio. Sin embargo, en 2025, un nuevo decreto revirtió nuevamente el nombre oficial a Mount McKinley, aunque el Parque Nacional sigue llamándose Denali. Huascarán. En la Cordillera Blanca, en el norte de Perú, se alza una gigante silenciosa, majestuosa y ancestral, el Huascarán. Con 6.768 metros de altitud, es la montaña más alta de Perú y una de las más imponentes de toda Sudamérica. El Huascarán es más que una simple elevación en la corteza terrestre. Es un ser vivo en la cosmovisión indígena, un apú, un espíritu guardián de las montañas. Para quienes viven bajo su sombra, esta montaña representa fuerza, sabiduría y protección. Pero también impone respeto, pues su furia ya se ha sentido de manera devastadora. La formación del Huascarán comenzó hace millones de años, durante el proceso de colisión entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. El choque continuo entre estas dos placas hizo que los Andes se elevaran hacia el cielo, creando uno de los sistemas montañosos más altos y jóvenes del mundo. Y entre sus muchas catedrales de hielo y piedra, el Huascarán reina supremo. El nombre Huascarán es un homenaje a Huáscar, uno de los últimos emperadores del Imperio Inca. Hijo del gran Huayna Cápac, Huáscar fue protagonista de una guerra civil contra su medio hermano Atahualpa, que culminó con la llegada de los conquistadores españoles. Así el nombre de la montaña carga un peso histórico y simbólico, un vínculo entre el glorioso pasado de los Andes y los vientos de cambio que trajeron los europeos. Situada en el Parque Nacional Huascarán, un área protegida de casi 3.400 kilómetros cuadrados, la montaña es el corazón de uno de los ecosistemas andinos más ricos y frágiles. Allí, el hielo eterno alimenta ríos que descienden en cascadas hacia los bosques y valles, sosteniendo comunidades, culturas y biodiversidad únicas. Vicuñas, cóndores, pumas y cientos de especies de aves y plantas viven en este santuario natural. Pero no siempre el Huascarán ha sido solo majestad y belleza. En 1970, un terremoto de magnitud 7,9 sacudió la costa peruana. La vibración fue suficiente
para desprender una gigantesca masa de hielo y roca del flanco norte de la montaña. Lo que siguió fue una de las tragedias naturales más mortales de la historia de Sudamérica. La avalancha sepultó completamente la ciudad de Yungay, matando a más de 20.000 personas en cuestión de minutos. Monte Elbrus. El Monte Elbrus, con sus 5.642 metros de altitud, es el punto más alto de Rusia y de toda Europa, parte del llamado Circuito de las 7 Cumbres, la lista de las montañas más altas de cada continente. El Elbrus atrae a aventureros de todo el mundo, que buscan no solo desafiar sus límites físicos, sino también tocar un pedazo de la historia viva de la Tierra. Geológicamente, el Monte Elbrus es un volcán dormido, cuya última erupción se estima en alrededor de hace 2000 años. Todavía hoy, pequeñas emisiones de gases en sus laderas recuerdan que no está completamente inactivo. Sus dos cúpulas, la cima oeste, más alta, y la cima este ligeramente menor, son testigos de su origen volcánico y de la fuerza titánica que moldeó la región. El Cáucaso, cadena montañosa que se extiende entre el Mar Negro y el Mar Caspio, es una región marcada por intensa actividad tectónica. El Elbrus surgió de forma explosiva hace millones de años, resultado del encuentro entre las placas de Eurasia y Arabia. Su imponencia es fruto de ese enfrentamiento geológico continuo que esculpió no solo picos, sino también valles, ríos y un ecosistema único. Para los pueblos indígenas del Cáucaso, el Elbrus siempre ha sido más que una simple elevación geográfica. En la mitología local, es considerado una montaña sagrada, morada de dioses y lugar de grandes pruebas. Entre los caracháis, balcares y otros grupos étnicos de la región, hay historias que hablan de gigantes aprisionados en el hielo, de batallas cósmicas y de héroes legendarios que escalaron sus laderas en busca de sabiduría. Entre esas leyendas, destaca la de Amiran, el Prometeo caucásico. Al igual que en la mitología griega, fue encadenado a una montaña por desafiar a los dioses y dar el fuego a la humanidad. Muchos creen que esa montaña era el propio Elbrus. Su cima, envuelta en nubes, sería el lugar donde el castigo eterno se desarrollaba bajo la mirada impasible de las estrellas. Parque Nacional de Banff. Con una extensión de más de 6.600 kilómetros cuadrados, Banff es un santuario natural que combina picos nevados, glaciares relucientes, bosques densos y aguas termales. Antes incluso de la llegada de los europeos, estas tierras ya eran hogar de pueblos indígenas como los Stoney Nakoda, los Ktunaxa y los Tsuut'ina. Para estas naciones, Banff era más que un lugar, era un territorio sagrado, donde los espíritus de la montaña y del bosque guiaban sus caminos. Sus historias se transmiten de generación en generación, y los nombres de las montañas y ríos aún resuenan con significados ancestrales. Con la expansión del ferrocarril canadiense a finales del siglo XIX, los exploradores llegaron a la región y descubrieron las fuentes termales naturales. La promesa de curación y descanso atrajo a visitantes de todo el país y del extranjero. Así nació Banff, inicialmente como un centro turístico alrededor de las aguas termales. La construcción del Banff Springs Hotel, un castillo en el corazón de las montañas, consolidó la reputación del parque como un destino de clase mundial. Pero Banff es más que lujo y paisajes impresionantes. Es un ecosistema vibrante, hogar de una biodiversidad única. Osos pardos y negros, alces, caribús, pumas, lobos y marmotas recorren los bosques y llanuras. Águilas doradas sobrevuelan los cielos despejados. Cada animal forma parte de un delicado equilibrio ecológico que debe protegerse con atención y respeto. Los lagos del parque,
como el icónico Lake Louise y el surreal Moraine Lake, son joyas esculpidas por la acción glacial a lo largo de milenios. Sus aguas, de un azul turquesa casi irreal, deben su color a la presencia de partículas de roca molida por los glaciares, llamadas harina glacial, que permanecen en suspensión, reflejando la luz de manera única. Las montañas, por su parte, cuentan la historia geológica del planeta. Formadas hace más de 70 millones de años, las rocosas son resultado del empuje de las placas tectónicas y de la lenta erosión causada por viento, hielo y agua. Sus cumbres, como el Mount Rundle y el Mount Temple, son testigos de eras pasadas, guardianes del tiempo y de la memoria de la Tierra. Montañas Drakensberg. Su nombre, derivado del afrikaans y que significa montaña del dragón, evoca imágenes de criaturas legendarias, de mundos ocultos y de paisajes inexplorados. Elevándose como murallas naturales a lo largo de la frontera oriental de Sudáfrica con Lesoto, los Drakensberg forman la columna vertebral del continente. Son la formación más alta del sur de África, con picos que se elevan a más de 3.000 metros de altitud. Estas alturas dramáticas moldearon culturas, crearon mitos y albergaron comunidades humanas durante miles de años. Pero para comprender los Drakensberg en su totalidad, es necesario sumergirse en su formación geológica. Hace unos 180 millones de años, durante la separación del supercontinente Gondwana, inmensas presiones tectónicas hicieron que enormes cantidades de lava y cenizas se acumularan, formando mesetas basálticas que resistieron la erosión durante milenios. Con el tiempo, vientos y aguas esculpieron estas rocas, creando escarpas, valles profundos y picos irregulares que hoy definen el paisaje de los Drakensberg. Este proceso geológico, lento y paciente, creó un refugio de biodiversidad. En los Drakensberg, la naturaleza aún canta en su idioma más primitivo. Allí se encuentra una mezcla única de flora afroalpina y especies endémicas, muchas de las cuales no existen en ningún otro lugar del mundo. La vegetación varía según la altitud, desde praderas exuberantes hasta bosques húmedos y matorrales espinosos. Esa diversidad de ecosistemas sostiene una variedad igualmente impresionante de vida animal. El escurridizo leopardo patrulla las laderas rocosas, mientras antílopes como el eland y el bontebok pastan serenamente en las llanuras altas. En las copas de los árboles, el turaco de Knysna exhibe sus colores vibrantes, y en las orillas de los ríos, la rana de arroyo de Natal emite su canto nocturno, tan antiguo como las piedras que la rodean. Lago Turkana. Una maravilla que late en el norte de Kenia, abrazando también el sur de Etiopía, en un paisaje al mismo tiempo inhóspito y profundamente sagrado. Conocido antiguamente como Lago Rudolf, este cuerpo de agua no es solo un punto geográfico en el mapa, es un relicario de la historia de la humanidad, una cuna de civilizaciones, un testimonio vivo de la evolución, tanto biológica como cultural. El Turkana es al mismo tiempo espejo del pasado y advertencia del futuro. Las aguas del lago son de un verde intenso, color que se debe al alto contenido de algas y minerales alcalinos. Alimentado por 3 ríos principales, el Omo, el Turkwell y el Kerio, el lago no tiene salida natural. La evaporación es el único destino de sus aguas, lo que contribuye a su salinidad. Aún así, la vida prospera. Tilapias endémicas, cocodrilos del Nilo en números impresionantes y decenas de especies de peces sostienen un ecosistema que desafía las lógicas tradicionales de la biología. La orilla del lago es una transición viva entre lo árido y lo fértil. Árboles resistentes como las acacias se mezclan con arbustos espinosos y gramíneas dispersas.
En medio de este escenario, tribus nómadas moldearon sus existencias con sabiduría ancestral. Pueblos como los Turkana, los Dasanesh, los El Molo y los Rendille viven en armonía con las condiciones severas, extrayendo de la naturaleza todo lo que puede ofrecer, pero también respetando sus límites. La pesca es la base de subsistencia para muchos de estos grupos. Las aguas del Turkana ofrecen pescado en abundancia, y sus orillas revelan embarcaciones sencillas, hechas de troncos ahuecados o de pieles estiradas sobre estructuras ligeras. Cada jornada de pesca es también un viaje por tradiciones orales, mitos locales y plegarias silenciosas. El lago no es solo recurso, es entidad viva que inspira respeto, temor y gratitud. Parque Nacional Tatra. En una de las regiones más fascinantes de Europa Central, donde el viento acaricia las cumbres nevadas y el tiempo parece haberse detenido ante la grandiosidad natural, se alza el Parque Nacional Tatra, un santuario de piedra, hielo, bosque y silencio. Ubicado en la frontera entre Polonia y Eslovaquia, este parque alberga la parte más alta de los Montes Cárpatos y representa una joya rara de biodiversidad y belleza escénica. Creado en 1954, el Parque Nacional Tatra Polaco, o Tatrzański Park Narodowy, cubre un área de más de 200 kilómetros cuadrados, contigua a su equivalente eslovaco, el Tatrański Narodny Park. Juntos, forman una reserva transfronteriza reconocida como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Pero lo que hace de este parque algo tan singular no es solo su extensión territorial, sino la extraordinaria riqueza de vida y cultura que late entre sus valles profundos y cumbres vertiginosas. Las montañas Tatra son el techo natural de Polonia y Eslovaquia. El pico más alto, el Herlachowski Szczyt, alcanza 2.655 metros de altitud, mientras que el Risi, con sus 2.499 metros, es el punto culminante del lado polaco. Estos gigantes de granito y caliza fueron esculpidos por fuerzas geológicas hace millones de años y luego refinados por los glaciares de la era del hielo. El resultado es un paisaje dramático, lleno de picos irregulares, desfiladeros profundos y lagos glaciares de aguas cristalinas, como el icónico Morskie Oko, el ojo del mar. Cada estación del año transforma el Parque Nacional Tatra en un mundo diferente. En verano los valles florecen con colores vivos, los senderos se abren para los exploradores y las laderas vibran con la vida de marmotas, gamuzas y aves rapaces. En invierno, el parque se cubre con un manto blanco, convirtiéndose en un paraíso helado para esquiadores, pero también en una prueba de resistencia para la fauna local. Islas Pitcairn. Este archipiélago, compuesto por 4 islas, Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno, es un territorio británico de ultramar con una población que, en muchos días, puede contarse con los dedos de una mano. La única isla habitada, Pitcairn, es el hogar de menos de 50 personas, la mayoría descendiente de un motín legendario. La historia de las Islas Pitcairn es inseparable del episodio más famoso de la Marina Británica, el motín del HMS Bounty. En 1789, amotinados liderados por Fletcher Christian, se rebelaron contra el capitán William Bligh. Huyendo de la justicia, Christian y sus compañeros buscaron un refugio donde nunca serían encontrados. Tras meses de navegación clandestina, hallaron Pitcairn, aislada, mal cartografiada en los registros navales y, sobre todo, deshabitada. Allí quemaron el Bounty, eliminando cualquier posibilidad de regreso y borrando sus huellas en el océano. Con ellos estaban también algunos tahitianos, hombres y mujeres,
que formarían las primeras generaciones de esta microcivilización naciente, marcada por conflictos, adaptación y supervivencia. La vida en Pitcairn nunca fue fácil. El aislamiento, tanto físico como cultural, convirtió a los habitantes en maestros de la autosuficiencia. La tierra volcánica ofrece cierta fertilidad, pero los recursos naturales son escasos. Sin un puerto adecuado, cada llegada o partida de barco exige pericia, fuerza y valentía. Durante décadas, las islas Pitcairn vivieron al margen del mundo, visitadas ocasionalmente por balleneros o exploradores curiosos. No fue hasta el siglo XIX cuando la presencia británica se formalizó, aunque el contacto con el mundo exterior siguió siendo raro y limitado. Hoy, la isla de Pitcairn es casi un relicario del pasado. Las casas de madera, la iglesia adventista, la campana traída del Bounty, todo evoca una narrativa de resistencia y herencia. El idioma hablado es un criollo anglo-tahitiano, conocido como Pitcairn, un recordatorio lingüístico de los múltiples orígenes de sus fundadores. Los pocos habitantes mantienen tradiciones, fabrican artesanías, producen miel famosa por su pureza y gestionan una pequeña infraestructura turística que recibe a escasos visitantes aventureros. El gobierno es administrado localmente por un consejo, aunque el Reino Unido mantiene la autoridad final. Monte Wilhelm. Con sus 4.509 metros de altitud, es el punto más alto de una tierra marcada por la diversidad, el misterio y la fuerza ancestral de la naturaleza. El Monte Wilhelm no es solo una elevación geográfica, es un hito espiritual, un símbolo de identidad y un desafío físico para quienes se atreven a escalar sus laderas cubiertas de niebla. Este coloso forma parte de la cordillera Bismarck, una cadena montañosa que serpentea por el centro del país como la columna vertebral de un mundo aún salvaje. La travesía hacia la cumbre del Wilhelm comienza mucho antes de la caminata. Empieza en el encuentro con las comunidades locales, pueblos que portan historias milenarias, que viven en armonía con el ritmo de la selva y que ven la montaña no solo como una formación rocosa, sino como un ser vivo, un espíritu guardián. Para los pueblos indígenas de la región, como los Kumán y los Simbu, el Monte Wilhelm es sagrado. Creen que los espíritus ancestrales habitan en sus alturas y que cada paso hacia la cima debe darse con respeto y humildad. Es una visión que transforma la escalada en un ritual, en un diálogo entre lo humano y lo divino. El sendero más popular hacia la cumbre parte del lago Piunde, a unos 3.500 metros de altitud. El paisaje cambia a medida que se asciende. Las selvas tropicales densas dan paso a praderas alpinas y finalmente a rocas áridas. La biodiversidad encontrada en las laderas del Wilhelm es impresionante. Orquídeas raras, aves endémicas, marsupiales nocturnos e insectos aún no catalogados por la ciencia. El clima es imprevisible. El calor húmedo puede transformarse en niebla densa, lluvias torrenciales o vientos cortantes en cuestión de minutos. Por la noche, la temperatura desciende bruscamente y el cielo se abre para revelar un espectáculo de estrellas que parece intacto por el tiempo o la polución. Torres del Paine. En el extremo sur del continente americano, donde los vientos de la Patagonia moldean la tierra con furia ancestral, se alza uno de los más deslumbrantes y enigmáticos santuarios naturales del planeta, el Parque Nacional Torres del Paine. Un lugar donde la tierra toca el cielo con agujas de piedra, donde lagos de azul imposible reflejan cumbres nevadas y donde la naturaleza dicta sus propias leyes con majestad e indiferencia. Ubicado en la región de Magallanes, en Chile, Torres del Paine es más que un parque. Es un monumento al tiempo geológico, a la fuerza de los glaciares, al silencio inmenso de las montañas. Creado oficialmente en 1959 y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO,
En 1978, este territorio salvaje cubre más de 240.000 hectáreas de paisajes que parecen salidos de un sueño primordial. El nombre del parque tiene orígenes en las lenguas indígenas de la región. Paine, en lengua tehuelche, significa azul. Torres, por su parte, alude a las 3 torres de granito que se alzan verticales e imponentes en el corazón del parque, formaciones que desafían el tiempo, el clima y la gravedad. Son el alma del parque, el icono visual que atrae a viajeros de todo el mundo. Pero Torres del Paine es mucho más que sus torres, es un mosaico de ecosistemas, es estepa, es bosque subantártico, es montaña andina y es campo de hielo. Es hogar de guanacos que se mueven como sombras en el horizonte, de cóndores que surcan los cielos con sus alas majestuosas, y del puma, el señor silencioso de estas tierras heladas. Los senderos del parque son legendarios. El sendero VV, en forma de W, lleva a los aventureros a algunos de los puntos más icónicos: el Valle del Francés, el Glaciar Grey y, por supuesto, las propias torres. Mientras que el sendero O, más extenso y desafiante, rodea todo el macizo Paine, revelando paisajes que pocos tienen el privilegio de contemplar.